Bueno, ya va a empezar a transmitir. Listo. Está cargando y listo. Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy, en este 15º conversatorio en recreación. Ya, digamos, hoy probamos este nuevo horario de sábados 10 de la mañana. Recuerden que la idea es contar con la mayor cantidad de personas que puedan acceder a esto en vivo para que puedan hacer sus preguntas. Sin embargo, no olviden que pueden encontrar el conversatorio después a través de esta misma transmisión de Facebook Live en este mismo grupo y lo estaremos transmitiendo también en las páginas del Consejo Colombiano, también por el grupo de WhatsApp y en el grupo de Telegram. Hoy nos acompaña el maestro Ricardo Lema. Maestro, buenos días. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Buenos días. Aquí buen mediodía en Uruguay. Uy, ya mediodía. Bueno, Ujú. eh, maestro, para contarle, digamos, un poco a las personas que nos están acompañando en este momento, ¿quién es Ricardo Lema? Bueno, bien. Eh, bueno, antes de presentarme, muchas gracias por la invitación y esta vez en forma virtual, pero bueno, me ha tocado estar varias veces en Colombia y la verdad que disfruto mucho cuando puedo visitar las diferentes ciudades que me ha tocado visitar. Bueno, yo lo que puedo decir de mí es que soy una persona que me acerco al juego y a la recreación por vocación y quizá profesionalmente no lo busqué, sino que se fue dando, ¿no? Sí arranqué desde joven en cuestiones de animación juvenil, de campamentos, ¿no? Me acerqué al juego por ese lado. Y luego en la medida que fui dedicándome a mi formación profesional, que en realidad yo soy comunicador social de grado, me fui también haciendo un lugar en el campo de la recreación como profesional y también como docente de recreadores. Y bueno, la vida me fue llevando a eso, a estar hoy en una universidad, la Universidad Católica de Uruguay, que es la universidad que tiene la licenciatura en recreación educativa, que es la única carrera de grado que hay en Uruguay, y por lo tanto formando a los recreadores profesionales de nuestro país. Y también por el hecho de estar en la universidad, uno también se acerca a la producción de conocimiento, ¿no? Entonces me ha tocado asumir tareas de investigación. No me considero un investigador, me considero un docente que investiga, y desde ese lugar, bueno, me ha tocado también participar en la producción de conocimiento. El- y bueno, pero también disfruto mucho estar en el llano, ¿no? O sea, ser un recreador en acción y no solo un académico. Bueno, una pregunta así como muy suelta y es, ¿qué fue eso? ¿Qué fue ese detonante que te llevó a explorar el mundo de la recreación? Bien. Bueno, esto tiene también un poco que ver con la particularidad de Uruguay. Uruguay es un país en el cual la recreación se ha desarrollado con mucha fuerza en instituciones de educación formal, ¿no? En colegios, en liceos, eh, incluso con la particularidad de que esas instituciones, además de desarrollar propuestas muy diversas y a lo largo de todo el ciclo escolar de recreación, también forman a las generaciones más avanzadas dentro de la institución como animadores juveniles, animadores de recreación para que acompañen a los más jóvenes, a los niños de la institución, ¿no? Entonces, esa particularidad que tiene Uruguay, ¿no? De que forma muchos recreadores juveniles que trabajan dentro de las instituciones educativas, eh, fue una experiencia personal, sobre todo en los años 80, cuando me tocó cursar, finalizar la primaria y la secundaria. Me formé como animador, me dediqué entonces a acompañar actividades recreativas y campamentos con los niños y los adolescentes de mi institución. Y ahí descubrí una vocación educativa, pero educativa en un sentido
amplio y creativo. En algún momento pensé, bueno, quizá puedo ser profesor de secundaria y en realidad no. No era eso lo que estaba buscando, era otro vínculo con la educación. Por otro lado, también me gustaba mucho la creatividad y bueno, me tocó meterme más en ámbitos de comunicación. eh, pero bueno, de a poquito me fui quedando en ese lugar, ¿no? Tratando de aportar a la educación desde el juego, desde la recreación, desde las actividades en la naturaleza. Ese fue mi acercamiento. Perfecto. Ricardo, tú, digamos que dentro del trabajo que en este momento desempeñas en la universidad, ¿cómo ver o qué importancia se le da a la formación en recreación? ¿Qué importancia se le debería dar también a la formación en recreación? Y sobre todo, ya que tú tienes la oportunidad de conocer diferentes países en un contexto latinoamericano, ¿qué importancia se le debe dar a la formación en recreación? Ujú. Bueno, yo creo que también en el caso de mi universidad fue descubriendo un Dentro perfil del profesional, trabajo ¿no? que en este momento desempeñas El, en la universidad. Decía que mi universidad también fue descubriendo un perfil profesional, porque evidentemente que para la academia hablar de ocio, hablar de juego, a veces como que lo ven o desligado de lo que tiene que ver más con otro tipo de profesiones mal consideradas serias, eh, o de repente lo ven asociado de repente a la educación infantil, ¿no? Pero de a poquito creo que nosotros ya hace más de 20 años que estamos en la universidad formando recreadores. eh, Creo que ha sido también una forma de dar a conocer un perfil profesional y legitimarlo con los profesionales que ejercen, con la calidad de los docentes y también siendo activos en la universidad en cuanto a la producción académica, ¿no? O sea, creo que hoy hemos ganado mucho en cuanto a un reconocimiento de que hay un campo de conocimiento que tiene su legitimidad, a pesar de que coloquialmente uno asocia la recreación con el entretenimiento, con el pasársela bien, pero no con algo eh, de contenido académico, ¿no? Bueno, y teniendo en cuenta eso, ¿qué tan importante se ve, por ejemplo, en términos educativos, la recreación en la escuela? O sea, ¿cuál sería la diferencia entre la recreación en la escuela y la educación física en la escuela? Ujú. Bien. Bueno, ahí evidentemente que tenemos una tensión entre un campo que goza de legitimidad histórica, no solo en la escuela, pero sobre todo en la escuela, ¿no? La educación física está hace muchas décadas dentro de las escuelas, el rol del profesor de educación física está muy legitimado dentro de las escuelas. eh, el rol del recreador es un rol nuevo, en que inicialmente yo creo que lo asume muchas veces el profesor de educación física, ¿no? Por lo menos en Uruguay, los primeros profesionales que empiezan a hacer campamentos, actividades recreativas, son los profesores de educación física, pero lo hacen también desde de un enfoque, yo les diría, más eh, higienista, en el sentido de que el foco está muchas veces vinculado a la actividad saludable, ¿no? Y por lo tanto el tipo de actividad tiene que ver más con el juego motor, ¿no? Yo creo que la recreación en cierta forma empieza a abrir la mirada respecto a lo que es el juego dentro de las instituciones educativas. En primer lugar, una mirada mucho más integral, incorporando juegos que tienen que ver con las áreas de expresión, que tienen que ver eh, con atender no únicamente la dimensión más de movimiento o corporal de la persona, sino la persona en su integralidad. Eh, E incluso hoy en día también, esto ya es más reciente, ¿no? Pero también el recreador se está ganando un lugar en cuanto a, a ser un educador que ha desarrollado mucha experticia en lo que tiene que ver con las pedagogías activas, ¿no? O sea, es un educador que puede aportar mucho a transformar las prácticas escolares desde esa experticia, ¿no?
y cómo el juego, por ejemplo, contribuye también a resultados académicos, ¿no? De rendimiento académico en las escuelas. Bueno, teniendo en cuenta eso, ¿cómo ves ahorita este tema de la pandemia con el tema de precisamente esas dinámicas de juego y de recreación en las escuelas? Bueno, es muy interesante, ¿no? Porque uno en principio con la pandemia, la primera reacción fue una reacción más crítica, más apocalíptica, ¿no? Decir, eh, la recreación nos la imaginamos siempre desde la presencialidad, desde la cercanía física, y tener que sostener una propuesta de recreación mediado por la tecnología, como puede ser este Zoom, realmente como que nos chocaba a los recreadores, decir, bueno, ¿cómo vamos a lograr eso que logramos en la presencialidad, en un juego en ronda, cómo lo vamos a lograr con la tecnología? Eh, Sin embargo, yo creo que los recreadores en general tenemos una capacidad de resiliencia que destaca a- en lo profesional, y nos supimos adaptar a esta realidad. Encontramos formas de adaptar los juegos que hacíamos presenciales a juegos virtuales, pero incluso hasta fuimos una respuesta, o estamos siendo una respuesta a déficit que se generan con otro tipo de atención, ¿no? De hecho, el- en buena medida las escuelas o lo que es la enseñanza más académica ha tenido que acudir mucho también al aporte de recreadores para dinamizar y para facilitar este momento. También yo creo que hay como unas oportunidades que se visualizaron y que habría que prestarles más atención, ¿no? Una que tiene que ver con el tiempo escolar, ¿no? La jornada escolar en toda Latinoamérica es muy extensa. Yo creo que, esto es una opinión personal, pero eh, muchas veces tenemos una enseñanza de mala calidad y queremos resolver esa mala calidad con más tiempo de exposición del niño o de la niña en la escuela, ¿no? Y eso entonces, que en realidad es un error, porque si en la enseñanza es de mala calidad, aumentar el tiempo de exposición no va a seguir aumentando el tiempo en propuestas de mala calidad, o sea que no, la cuestión no pasa por ahí. Y, y bueno, y los niños y niñas en Latinoamérica pasan muchas horas en la institución escolar, ¿no? Y Uruguay no es la excepción. Yo creo que lo que ha generado esta situación es que si bien, al menos en el caso de Uruguay, se sostuvo las horas o el vínculo educativo con la escuela a través justamente de las computadoras, ¿no? Uruguay ya hace unos cuantos años que tiene una política pública muy interesante, el Plan Ceibal, que implica que todos los niños, las niñas, los adolescentes del ámbito público tengan una computadora a disposición, que se la pueden llevar a su casa, y bueno, y eso facilitó mucho el sostener el vínculo con la institución educativa. Pero el tiempo de la actividad era mucho menos que evidentemente el tiempo de la presencialidad. Y eso generó oportunidades entonces eh, para poder hacer otras cosas, ¿no? En la medida que el tiempo escolar se vio reducido, se pudo generar otro tipo de propuestas que también aportan desde lo educativo a estos niños y niñas, ¿no? Otro elemento que me parece importante de la pandemia es la transformación que se está generando en las ciudades, ¿no? O sea, las ciudades, con el hecho de que se ha reducido la presencia del automóvil, porque nos estamos trasladando menos, eh, en muchas ciudades latinoamericanas se está generando, por ejemplo, una extensión de lo que son las ciclovías recreativas, ¿no? Las ciclovías recreativas se vieron como una oportunidad de facilitar, por ejemplo, traslados, evitando los vehículos públicos, por ejemplo, eh, y por lo tanto están ganando kilómetros, se están ensanchando,
en principio como una situación de contingencia a la pandemia, pero también es una oportunidad como para decir, bueno, podemos sostener una nueva forma de entender la ciudad en la cual se piense más a escala humana, a escala del peatón, ¿no? Donde el fin de semana, en lugar de salir con el auto, salgamos a pie, en bicicleta, ¿no? Aquí en Uruguay, por ejemplo, que la situación de confinamiento ha sido mucho más flexible que en otros países de Latinoamérica, porque también la pandemia está mucho más controlada. Los domingos de mañana, la principal, el principal espacio de recreación que tienen los montevideanos, que es la Rambla Costanera, bueno, es una vía también de entrada y salida de la ciudad muy importante por el automóvil, pero los domingos se ha peatonalizado y la gente está saliendo justamente a disfrutar de ese espacio, que antes era un espacio del automóvil, lo está disfrutando en forma recreativa, ¿no? Por lo tanto, son cosas que yo creo que también esta nueva normalidad nos está planteando situaciones nuevas y que deberíamos valorarlas y tratar de mantenerlas una vez superada también esta pandemia, ¿no? Sí, yo retomo algunas palabras de las que yo expresaba, si es que, por ejemplo, el tema de los largos tiempos en la escuela ahora se transforma en largos tiempos en la pantalla, porque pues muchos docentes pues, no están haciendo directamente sus clases, no están empezando a mandar y mandar y mandar trabajos para que los chicos pues ya con eso suplir como el horario de la clase y empieza a jugarse ahora un nuevo término, lo que en España se llama la ludificación, que ahora conocemos como gamificación, y que se vuelve ese acompañamiento ahora necesario en las clases. Ahora sí se vuelve evidente y necesario el tema de, bueno, si vas a estar pegado a una pantalla recibiendo una clase, te vas a distraer, pues volvamos la divertida a través de pues, lo que se conoce o lo que se ha intentado mostrar como gamificación. ¿Qué podríamos encontrar de diferencia entre esa gamificación, de lo que se conoce como gamificación en los procesos, a generar un proceso de recreación educativa a través de las Bien, pantallas? bien. A ver, digo, yo creo que ahí hay que profundizar un poquito en los conceptos, ¿no? Yo creo que hay evidentemente un redescubrimiento que está haciendo, sobre todo la educación formal del juego, ¿no? En realidad el juego no entra ahora, el juego históricamente estuvo vinculado a la escuela, ¿no? Si uno ve a María de Montessori a principios del siglo XX, digamos, está justamente jugando con los niños alrededor, o sea que no es una novedad ahora. Sí creo que el hecho del papel que está jugando la tecnología y sobre todo el juego tecnológico, el videojuego, ha hecho que redescubramos al juego y por eso vienen en definitiva estos conceptos de juego serio, aprendizaje basado en juego, gamificación. El, de todos modos, desde mi punto de vista, yo creo que concretamente la gamificación, que significa tomar las mecánicas de los juegos para transferirla a contextos que no son lúdicos, eh, yo creo que es como tirar el corazón de la fruta y comerse la cáscara, ¿no? O sea, lo rico de la fruta, realmente el sabor de la fruta, no es eso, ¿no? O sea, me quedo con la cáscara y no voy a eso. Eh, yo creo que justamente lo que genera un aprendizaje significativo y transformador es justamente el contexto lúdico y no tanto la mecánica, ¿no? La mecánica lo que hace es justamente eh, genera un disfraz de juego para algo que no juego, ¿no? Y reducir el juego a una competencia en la cual pueden haber personajes que son avatars y a generar gratificaciones y recompensas. Eso viene mucho de la mecánica de ciertos videojuegos, eh,
pero desnaturaliza mucho lo que tiene el juego en su sentido original, ¿no? De hecho, nosotros tratamos de distinguir el juego de la lúdica, ¿no? Que es un concepto que también en Colombia se maneja mucho, la lúdica en cuanto a esa capacidad humana de interactuar en forma abierta, en forma creativa, ¿no? Generando cierta alteridad del entorno, ¿no? Porque la lúdica es una actitud que modifica, que transforma, ¿no? Y evidentemente que el aprendizaje, que es un proceso del sujeto y no del educador, el aprendizaje tiene que ver justamente con, o es significativo cuando se hace de un modo lúdico, ¿no? Entonces, eh, nosotros de hecho en la universidad estamos desarrollando un proyecto de investigación sobre ludificación, eh, pero en el cual justamente ponemos el foco no en las mecánicas, sino en generar un contexto lúdico para aprender. Algo que es muy natural, por ejemplo, en la educación inicial. En la educación inicial permanentemente tenemos un contexto lúdico para aprender, pero luego en primaria lo vamos perdiendo y reducimos el juego a una mecánica, ¿no? Moreira Busquet dice que los juegos son fósiles del juego, ¿no? Son como fragmentos, como huellas que quedan de algo que en realidad tiene que ver con la esencia del ser humano, que es jugar. Digo, porque aprendemos y nos desarrollamos jugando, ¿no? Nuestro cerebro se desarrolla en el momento de la vida que se desarrolla más, que es en los primeros años de vida, se desarrolla a través del juego, ¿no? Por lo tanto, entonces, es ese tipo de juego, ¿no? Lo que Pavía dice, bueno, un jugar de modo lúdico, lo que realmente impacta en los aprendizajes. Entonces, si me preguntas por la gamificación, digo, bueno, evidentemente que la gamificación es mejor que una clase aburrida, eh, pero no atiende al verdadero potencial educativo que tiene el juego y más que el juego, la capacidad lúdica para aprender en forma creativa, en forma significativa. Y ahí es donde yo creo que los recreadores sí tenemos mucho para aportar, porque el diferencial de los recreadores es que sí sabemos generar un contexto lúdico y no solo llevar adelante un juego, ¿no? Sino generar ese contexto, ¿no? En el cual, ese escenario en el cual se da una narrativa lúdica que permite desarrollar la experiencia de aprendizaje. No te estoy escuchando, perdón. Perdón. Teniendo en cuenta esto y estas nuevas dinámicas, ¿qué piensas tú de lo que antes era el llamado tiempo libre? Ahora, ¿cómo se puede ver ese tiempo libre en estos tiempos de conexión Sí, constante? Incluso hasta me conecto para recrearme y me sí, conecto para estudiar y me conecto para trabajar. sí, sí. A ver, el tiempo libre como categoría teórica es una categoría que está muy asociada a la modernidad, ¿no? A la sociedad moderna, en la cual claramente hay un tiempo de trabajo y de obligaciones y otro tiempo que es del sujeto para uno mismo y bueno, eh, y por ahí va lo de tiempo libre. Lo que sucede no en 2020, ya venía sucediendo desde antes, es que las temporalidades se empiezan a desdibujar, ¿no? En primer lugar, porque el tiempo de trabajo ya no es un tiempo tan claro, tan definido, ¿no? Eh, y en cierta forma la pandemia como que hizo mucho más explícito todo esto, ¿no? Eh, yo estoy trabajando eh, al menos 3 días a la semana en este momento, pero en el momento más crítico de la pandemia estaba teletrabajando 100% en mi casa, al mismo tiempo que de repente estoy atendiendo obligaciones domésticas y al mismo tiempo que de repente me estoy dando un gusto para cortar y dedicarle un rato a mis hijos, ponerme a jugar con la más pequeña, o sea que en realidad la temporalidad
se desdibuja, invade, sí, mucho el tiempo de trabajo al hogar, pero también el hogar invade al tiempo de trabajo, ¿no? Y yo de repente, en, en una situación normal, estaría en la universidad, almorzaría en la universidad y enseguida retomaría con mis tareas, y acá de repente me doy la oportunidad de hacer un corte y, si está lindo, salir a caminar, a dar una vuelta eh, con mis hijos. Y eso era algo que antes no podía tener. Yo creo que tenemos que asumir justamente que esa categoría cuantitativa de tiempo libre es una categoría que se va perdiendo, y tenemos que hablar de temporalidades y sobre todo de temporalidades híbridas, ¿no? Que en definitiva eh, se van configurando a partir de experiencias y no a partir de cortes temporales, ¿no? De todos modos, a mí lo que más me interesa del concepto de tiempo libre es la segunda palabra, ¿no? O sea, que estamos hablando de un tiempo de libertad, ¿no? Y por lo tanto me interesa cómo desde la recreación aportamos no usamos un tiempo libre, sino aportamos a un tiempo libre, ¿no? En qué medida lo que nosotros hacemos construye la autonomía de nuestros educandos en su propio tiempo, ¿no? En qué medida aprendemos a asumir la libertad que tenemos en nuestro tiempo, ¿no? Y en buena medida la recreación, y sobre todo la recreación en instituciones educativas, sin duda, tiene que ver con el cómo construimos autonomía, ¿no? Y ahí creo que es el principal aporte que viene haciendo la recreación en contextos de educación formal y no formal, ¿no? Que es justamente educar para que el sujeto sea libre en su tiempo. Y es ahí donde me parece que es interesante el concepto de tiempo libre. Eh, si uno mira a las generaciones más jóvenes, ¿no? Hoy que se habla tanto de los millennials, los centennials, eh, y uno les pregunta qué es lo que busca de su trabajo, qué tipo de trabajo busca, y te dice, bueno, un trabajo en el cual no tenga que marcar tarjeta, en el cual pueda desarrollar mi creatividad, donde pueda interactuar con gente de diferentes generaciones, donde pueda aprender, que me genere placer. Y claro, y todo eso que describe un millennial, quizá en los años 60 eh, estaba más vinculado al concepto de ocio, ¿no? Los autores te hablan de autonomía, de placer, ¿no? Creatividad asociado de repente al tiempo libre y no tanto al trabajo, sobre todo el trabajo industrial, ¿no? Y sin embargo hoy un joven no está dispuesto a trabajar en cosas que no le den eso. Y tampoco está dispuesto a esperar al fin de semana o a esperar a la jubilación para tener todo eso. Quiere que todo su tiempo, tanto en el trabajo como en el tiempo libre, le genere ese tipo de cosas, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que las nuevas generaciones tienden a tener una mirada mucho más integrada del tiempo. Porque de hecho, cuando segmentamos el tiempo, nos segmentamos a nosotros mismos, porque el tiempo somos nosotros, en definitiva. No es que hay un tiempo como una entidad externa, ¿no? El tiempo somos nosotros, y si nosotros no somos libres en nuestro tiempo de trabajo, no somos libres. O sea, no es que salgo de mi trabajo y automáticamente, mágicamente, pasé a ser una persona descansada, divertida, desarrollada culturalmente. Separar el tiempo de trabajo del tiempo de ocio es una segmentación artificial y deshumanizante. Bueno, voy a cambiar un poquito el tema también y es mirando el recuento de lo que les tocó a ustedes para la formulación de la carrera ya en la universidad. ¿Qué tan difícil es presentar a una entidad de educación superior que la recreación y el ocio, que son conceptos como tan poco serios, y más cuando en nuestro contexto latinoamericano se piensa del ocio como en la ociosidad, como la madre de todos los vicios?
¿qué tan difícil es mostrarle a la academia que sí es algo que merece ser estudiado y que sí es algo que realmente aporta? ¿Qué tan difícil es convencerlos? Sí. Bueno, hay una cuestión interesante, ¿no? Yo un poco en broma digo que en realidad en mi universidad probablemente los agarré distraídos cuando con un grupo de gente propusimos esta carrera. Eh, la nuestra es una universidad jesuita, como lo es, por ejemplo, la Javeriana en Cali y en Bogotá. El, y, y en Bogotá me han preguntado, ¿no? Digo, pero ¿y cómo has hecho en tu universidad para conseguir eso, ¿no? Eh, a ver, yo creo que evidentemente hay un montón de prejuicios respecto al campo o al perfil profesional, eh, y esos son prejuicios que hay que ir rompiéndolos con la acción. Evidentemente, no, no es una cosa fácil, digo, pero creo que lo bueno es que nos vamos legitimando y hoy en día nadie se cuestiona el hecho de que pueda existir esa carrera en la universidad. De hecho, en mi universidad hay un régimen de transversalidad muy importante por el cual estudiantes de otras carreras cursan un porcentaje de sus clases en otro, no en su propia malla, sino en otra carrera. Y la nuestra es una carrera que es muy elegida por los estudiantes, pero también eh, muy sugerida por los colegas de otras carreras, ¿no? O sea, realmente hay un reconocimiento de que es una carrera seria, exigente y que genera aprendizajes muy importantes para cualquier profesión. Eh, Evidentemente que uno va a tener que seguir luchando con ciertos prejuicios, pero eh, por otro lado, genera muchas satisfacciones, ¿no? Trabajar en esto y realmente el- que algún profesional de un área tradicional eh, no se tome en serio lo que estamos haciendo nosotros, en definitiva, la pregunta que yo le hago, digamos, bueno, ¿y tú estás disfrutando de lo que haces? Digo, porque yo disfruto todos los días de lo que hago, porque además trabajo con el disfrute de la gente, ¿no? Y eso es algo sumamente placentero y que realmente le da sentido a la tarea de cada uno. El- pero bueno, evidentemente que si alguien está pensando, digo, bueno, ¿cómo puedo hacer para lograr convencer en mi institución o en mi región para poder contar con una carrera de estas? Bueno, eh, hay que acudir justamente a la región y ver las experiencias que están funcionando y que funcionan muy bien. El- en los años 30 en la Universidad de Nueva York es la primera vez que, o por lo menos de lo que yo encontré, en los años 30 del siglo XX, ¿no? Eh, una carrera que toma distancia de la educación física y que empieza como a tener una formación específica de recreación. O sea que ya hace 80 años, 90 años que hay formación universitaria específica de recreación en el mundo. Eh, Sigue siendo una carrera joven, pero por otro lado, cuando uno mira qué tipo de profesiones son las que tienen más expectativa de resistir a la automatización, ¿no? Hay un montón de profesiones tradicionales que van a ser desplazadas por la automatización y sin embargo los profesionales que trabajan con el disfrute, con el tiempo libre de la gente, están siempre ubicados en el lugar más alto de los rankings de esas carreras que van a permanecer, ¿no? Correcto. Bueno, ahora le vamos a dar paso un momentico a Edson para que nos vaya revisando y vayamos mirando el tema de los comentarios y las preguntas que nos están haciendo en este momento en Facebook las personas que están presentes y activas. Bueno, buenos días, profe. Buen día, Elso. Bueno, en el grupo, pues ya empezamos, hay muchísimas preguntas ahí en el en vivo. Entonces, pues no, vamos a arrancar.
Antes de arrancar con las preguntas, nos saluda Adriel Montero. Buenos días, gracias una vez más por este espacio. Adriel siempre nos saluda desde Argentina. Helman siempre está ahí, pendiente de Helman. Paz Rangel también nos saluda, buenos días. Sebastián, un amigo de nosotros aquí en Barranquilla. Daniela Cardona también, buen día, que está aquí en Bogotá. Bueno, y empezamos con las preguntas de Helman. Helman primero dice, bueno, tengo dos preguntas, dice. Pablo Weichmann dijo en un conversatorio anterior que la recreación puede darse en la escuela. ¿Qué comentario para él para eso, bueno, es que dice usted merece desde la recreación como licenciatura al respecto y cómo la misma recreación puede aportar a un sistema educativo despertando más la curiosidad de los estudiantes y no se considere radicalmente una práctica obligada y fuera de contexto. Bien. Ahí lanzó la primera, esa es la primera. Sí, me quedó la duda de la referencia a Pablo Weichmann. Dentro de eso, pues, digamos, voy a hacer la claridad, y es que Pablo Weichmann en un conversatorio anterior nos decía que la recreación se da en la escuela, pero fuera de la escuela, fuera del horario escolar. Entonces, que si bien se puede dar en la escuela, no se da en el horario de las propias clases, sino puede ser en el mismo espacio, pero en un momento diferente. Bien, de acuerdo. Bien, no sé si quieres que las vaya contestando, ¿sí? Como quiera, profe, ¿una por Dale. una o...? Sí, como ustedes hagan habitualmente. Yo creo que una por una es mejor, las vamos evacuando. Bien, bien. A ver, bien, sin duda que Pablo Weichmann es un referente para todos en Latinoamérica, y ni que hablar en el Río de la Plata. Siempre destaco que es el primero en el Río de la Plata que, no sé si el primero, pero por lo menos el primero que impacta en el campo de la recreación, en destacar la recreación como un problema educativo, ¿no? O sea, es algo que justamente creo que nos impulsa a muchos a poner el foco en la recreación desde una mirada educativa. Y es cierto lo que dice Pablo de que la recreación, cuando se da en contextos escolares, en buena medida se da por fuera del tiempo y incluso a veces hasta del espacio escolar, ¿no? Viene a ser o a contraturno o incluso hasta físicamente fuera del aula, en el patio o en un establecimiento campamentil incluso. De hecho, hay como un corte muy, muy importante en las instituciones educativas entre esos dos momentos, ¿no? Justamente en mi tesis de doctorado yo indagué en la situación de instituciones educativas en Uruguay, y una de las cosas que surge es que así como hay un trayecto académico en cualquier institución educativa, ¿no? Uno ingresa por lo menos en Uruguay, ingresa en el nivel inicial, luego la primaria son 6 años graduados y jerarquizados, de ahí pasa a la secundaria, que son otros 6 años, ¿no? Y ese es como un trayecto muy homogéneo que aún una escuela pública o privada, o una escuela de Montevideo al sur del país o al norte del país, o una escuela rural, el trayecto termina siendo muy, muy homogéneo, ¿no? No hay grandes diferencias entre las instituciones. Sin embargo, lo que le da diversidad al trayecto es lo que yo le llamo un trayecto complementario, ¿no? Y es decir, toda esa oferta que se da por fuera del horario escolar, por fuera incluso del aula, que es lo que asocio con la recreación educativa. Lo cierto es que para la persona lo importante no es el trayecto, sino la trayectoria. La trayectoria es el recorrido que hace el niño, la niña, el adolescente, y esa trayectoria se forma por el trayecto escolar y por el trayecto complementario, ¿no? Porque va recorriendo y va tomando del trayecto complementario aquellas cosas que le interesan, en las cuales quiere profundizar, ¿no? Ahí evidentemente que sí hay
hay una libertad del sujeto, porque ese trayecto complementario no es ni obligatorio ni es homogéneo, o sea, en las instituciones que trabajan muy bien esto tienen una oferta amplia y el sujeto va eligiendo, va tomando y va desechando otras y se va generando justamente una trayectoria muy personal, ¿no? Ahí sí, yo creo que hay una libertad eh, bastante clara cuando incorporamos esa dimensión de trayecto complementario. Lo interesante es que el trayecto académico tradicional está en crisis, ¿no? O sea, las instituciones educativas están tratando de hacer un salto de calidad hacia un nuevo modelo de educación que rompa con ese sentido clásico que tenía este modelo de educación que sigue siendo un modelo del siglo XIX. Y en buena medida, la recreación está contribuyendo a transformar, ¿no? Ese trayecto complementario está contribuyendo justamente a transformar el trayecto académico. Probablemente lleguemos a un modelo en el cual esté mucho más integrada la recreación, incluso a lo que sucede en el aula, ¿no? Porque justamente se está reconociendo el aporte que hace la recreación, no solo al desarrollo del componente más socioemocional, sino también al desarrollo de los componentes académicos del aprendizaje. Y no sé si contesté la segunda parte porque me centré sobre todo en esto de la mención de Pablo Sí, Weitzman. sí, sí, profe, no, de hecho sí, yo creo que sí, sí la contestó ahí. Bien. Me parece a mí. Bueno, si quiere seguimos. También dice Helman, a raíz precisamente del ciclo de conferencias que usted dirigió hace poco desde la Universidad Católica del Uruguay, él dice que fue lo más revelador que encontró en este ciclo de conferencias. A ver, voy a explicar un poquito el porqué del ciclo de conferencias para después llegar a... Creo que era desde los estudiantes, ¿no? Bueno, sí, en realidad surgió como dentro de esta búsqueda de tratar de generar en las clases, tratar de aprovechar las oportunidades o ver cómo mejorar una clase en línea que corre riesgo de tornarse muy aburrida. Con los estudiantes de tercer año de la carrera abordamos mucho algunos autores que tienen que ver con las pedagogías del juego y las pedagogías de la lúdica. De hecho, estos autores que participaron del ciclo son lecturas obligatorias para los estudiantes. Y claro, ahí surgió la idea de decir, bueno, Zoom nos da la oportunidad de tenerlos en nuestra aula, ¿no? Decir, bueno, invitémoslos, que vengan a clase y que nos cuenten de primera mano. Y luego lo que vimos, dijimos, che, pero esto está muy bueno, ¿no? El grupo de terceros son 16. Esto está bueno para que no quede entre nosotros. Vamos a compartir, invitar más gente. Y decidimos entonces como abrir la invitación. Y creo que lo más revelador, más allá de los aportes de cada uno de los autores que, bueno, ya nos había tocado estudiarlos, o sea que conocíamos bastante su producción y sobre todo eh, los elegimos porque justamente nos parece que marcan un diferencial respecto a la forma de entender, ¿no? Esto que yo decía, no una pedagogía centrada en el juego, en la herramienta, sino una pedagogía centrada en la lúdica, en la capacidad para aprender de forma lúdica. Lo más revelador fue el interés que concitó. Tuvimos en cada conversatorio por encima de las 2000 inscripciones. Luego no los 2000 se conectaron en forma sincrónica, pero teníamos un webinar de Zoom colmado, que la capacidad máxima son 500, y otro tanto de personas en YouTube, y realmente quedamos descolocados por el interés que generó esas charlas, ¿no? Y realmente De creo hecho, que... yo iba a hacer un comentario al respecto y es que Sí. precisamente nosotros las compartimos acá, las promocionamos, Ujú. ¿sí?
Y fue, o sea, en el momento fue muchos comentarios al respecto. ¿Dónde podemos encontrar? Recuerdo mucho que algunos compañeros decían, ¿dónde podemos encontrar esta sesión en El YouTube? No la video. encontramos, ¿alguien sabe? Diego estuvo ahí gestionando porque ¿Sí? no la habían colgado todavía y la gente la quería ver en diferido y nos preguntaba a nosotros. Y ahí Ya, estuvimos intentando. O sea, ya están las 5 están colgadas en el canal de YouTube de la universidad. En todo caso, ahora busco el link y lo compartimos eh, a través de los comentarios para los que quieran acceder. Pero yo creo que lo más revelador tiene que ver con eso, ¿no? O sea, el interés que hay, en primer lugar, la presencia que tiene el campo del juego y la recreación en Iberoamérica, porque había gente conectada también de Portugal, de España, del sur de Argentina del norte de México, o sea que realmente estaba toda Latinoamérica representada. Y creo que lo más revelador es eso, es sentir que hay un campo que tiene que ver con lo regional, muy fuerte, muy ávido de experiencias y que realmente podemos pensar mucho más desde esa lógica de una mirada regional y una construcción regional de la recreación, ¿no? sí. Bueno, profe, yo, bueno, comparto lo que su merced dice, porque aparte de eso, nosotros con esos conversatorios lo hemos evidenciado, ¿no? De repente, cada uno de nuestras regiones, cada uno de nuestros países, muchas personas hacemos nuestras acciones recreativas, pero estaba muy cada uno en su lado. Y yo he visto que a raíz de esta pandemia, pues, que por todos lados es mala, pero de siempre hay oportunidades en todo lado, ¿no? Y esto ha traído este tipo de oportunidades. Siento que nos ha acercado de alguna forma a los diferentes actores de la recreación en Latinoamérica, ¿sí? E Iberoamérica también, ¿no? Sí, Entonces siento que eso ha sido un poco como por lo menos visibilizar, oiga, vea, y de hecho nosotros mismos con Diego y el Consejo Colombiano de Recreación hemos consolidado lazos con otros amigos de otros países, con ujú, Argentina, México, bueno, Venezuela, con varios, que antes de pronto era un poco más difícil por las dinámicas diarias, ¿no? Ahorita esto nos sentó a todos enfrente de las pantallas, entonces nos trajo otras ujú. dinámicas y siento que eso ha sido positivo por ese lado. Sí, Bueno, profe, Edson, otra permíteme, cosa, seguimos en... permíteme un comentario, Sí, porque tiene que ver con esta pregunta que hace un rato hacía Diego bueno, de la legitimación del perfil profesional y el reconocimiento dentro de la universidad. Eh, en mi universidad, muchas otras carreras han aprovechado también para hacer conversatorios, webinars, pero ninguna tuvo el impacto que tuvo este ciclo, ¿no? O sea, hay como ha llamado mucho la atención en la universidad el impacto que ha tenido este ciclo de charlas, porque realmente eh, demuestra eso, de que hay realmente un campo profesional y académico muy vivo, ¿no? El, y si me permite, ya aprovecho para comentar que se vienen un par de ciclos más que estamos preparando ahora para fines de agosto, septiembre. O sea que estén atentos porque vamos a tener un ciclo sobre recreación y ciudad. Justo aquí en Uruguay, la pandemia pospuso por unos meses las elecciones municipales y departamentales que hay en todo el país. A fines de septiembre vamos a tener elecciones departamentales y municipales y nosotros vamos a aprovechar para hacer un ciclo justamente sobre el tema de recreación y ciudad con experiencias internacionales que creo que va a haber cosas muy interesantes. Y también en el marco de mi clase del segundo semestre, que me tocan los estudiantes de cuarto, con ellos vemos enfoques y modelos de la recreación en Latinoamérica, así que también vamos a tener ahí alguna ciclo de charlas a partir de fines de agosto vinculado con esa temática. Así que ya los estoy invitando, en breve va a salir la difusión. qué bien. Qué bien, estaremos atentos, profe, ahí nos comenta y yo estoy seguro que no solamente nosotros, sino más de uno aquí en Colombia y amigos de nosotros y el Consejo Colombiano va a estar pendiente entonces de este ciclo de charlas.
Qué chévere. Muy bien. Igual nosotros, por ejemplo, yo quiero hacer un comentario al respecto, y es que nosotros, por ejemplo, con Diego y aquí desde el Consejo Colombiano, somos muy partícipes de todo lo que tiene que ver con políticas públicas en Bogotá y en Colombia, y obviamente alrededor de la recreación, ¿no? Entonces, hemos estado trabajando hace años alrededor de la generación de varias de esas políticas públicas y pues desde la participación ciudadana, ¿no? Entonces, bueno, aquí en Colombia pues hay la propia legislación, nuestra propia legislación en torno a la recreación, que creo que es muy diversa en Latinoamérica, ¿no? Hay algunos países que sí la tienen dentro de su legislación y hay otros que no, y bueno, era un comentario ahí al respecto, profe. Profe, seguimos entonces con el Facebook. Aquí nos saluda Oscar Cortés. Cordial saludo, bendiciones, buenos días a Oscar. Nuestra amiga también aquí del Consejo Colombiano de Recreación, Natalia Ospino. Ella hace una pregunta, pero creo que el profe ya la ha contestado un poco, pero la voy a hacer para ver si se puede complementar de pronto. Dice, buenos días, gracias por este espacio. Pregunta, ¿qué cree que va a pasar con la escuela luego, ¿qué cree que va a pasar con la escuela luego en el futuro cercano? Creo que ya la hemos contestado un poquitico. Sí, igual quizá enfatizar alguna cosa, ¿no? Algo que lo digo siempre en mis clases, ¿no? La escuela, tal cual como la entendemos hoy, es una institución histórica, o sea, contextualizada históricamente, ¿no? Es una institución que tiene que ver con la sociedad moderna, ¿no? Esa forma de organizar a los niños para aprender, agrupados por edades, encerrados en un aula, obedece a una lógica de modernidad. Eh, y así como nunca, como que no siempre existió la escuela, no siempre va a existir. O sea, la sociedad va a encontrar otras formas más eficientes de poder educar a sus generaciones más jóvenes. eh, y la pregunta es cuándo. Y yo creo que la pandemia, en cierta forma, lo que agudizó es esa crisis que está teniendo la escuela, eh, y cómo hay otras instituciones que están siendo de repente mucho más eficientes para formar. Quizá una fortaleza que tenía la escuela, y tenía, porque no sé si la sigue teniendo, fue ese carácter democratizador, ¿no? Se logró, en cierta forma, alcanzar, por lo menos en Latinoamérica, no sé, y obviamente en los países desarrollados, no sé si en todo el mundo, pero se logró a través de una institucionalidad pública llegar a la población en general. Las formas nuevas que están surgiendo y que están compitiendo con la escuela, ¿no? Y muchas de ellas vinculadas con Internet, ¿no? Los museos hoy tienen en sus páginas de Internet, los principales museos del mundo, cumplen una función como institución educativa y no solo como museo, ¿no? Y realmente van a impactar, o páginas web o recursos web que están impactando mucho y compitiendo en la formación de las generaciones más jóvenes. El tema es que a eso le falta una organización que asegure la equidad en cuanto al acceso del conocimiento y de la formación. Pero es cierto que probablemente la escuela como la entendemos ahora desaparezca. Y probablemente lo veamos. O sea, no es algo que lo van a ver nuestros hijos, probablemente lo veamos nosotros. Sería muy aventurado decir cuándo, pero no está tan lejos. Ok, profe, sí. De pronto, esta pandemia nos haya impulsado un poquitico más esa transformación, ¿no? Aceleró muchos procesos, sin duda. Ok, profe. Bueno, profe, seguimos ¿Mm? con el Facebook aquí. Adriel Montero nos pregunta para abrir él, ¿no? Siendo que los conceptos de ocio y tiempo libre son, al decir de Gerlero, conceptos que refieren a épocas en particular, ¿será que en nuestro contexto deberíamos de encontrar otros conceptos? ¿Mm? Sí. A ver, yo diría que no solo refieren a épocas particulares, sino también a contextos geográficos particulares, ¿no?
El concepto de ocio es un concepto que surge de la antigüedad grecolatina, ¿no? Es un concepto esencialmente europeo. Los conceptos de tiempo libre, de recreación, son conceptos que surgen en un contexto de modernidad y de industrialización en países anglosajones. Y evidentemente ¿qué tienen que ver o cómo nos pueden ayudar a entender el concepto de ocio que hace 3000 años elaboraron los griegos, o el concepto que hace 200 años elaboraron eh, los burgueses anglosajones para tratar de atender a las clases más populares? ¿Cómo puede ayudar a entender las prácticas de disfrute y de juego que se dan en toda Latinoamérica, que es un continente muy diverso, ¿no? Porque evidentemente que lo que yo hago con mi tiempo libre desde el sur de un país que básicamente somos de inmigración europea, casi no hay raíz indígena en Uruguay, y cómo se puede comparar con lo que hace un grupo étnico en el medio del Amazonas o en el sur de México. Evidentemente que utilizar categorías construidas fuera de nuestro contexto no son suficientes como para poder entender nuestro contexto. Y ahí sí hay un desafío, creo que es pertinente la pregunta de Adriel, bueno, si no deberíamos empezar a construir nuestros propios conceptos, nuestras propias categorías para entender lo que nos sucede. Lo que plantea Adriel en realidad es una problemática de todas las ciencias sociales y que tiene que ver con lo que se llama la geopolítica del conocimiento, ¿no? El conocimiento hoy se concentra, el grueso del conocimiento se produce en determinadas zonas del mundo, ¿no? En Estados Unidos, Europa y en ciertas zonas del este de Asia, ¿no? Es donde se está produciendo la mayor cantidad de conocimiento, y el conocimiento es poder, por eso es una cuestión de geopolítica. Evidentemente que nosotros tenemos que empezar a construir nuestro propio conocimiento en todas las disciplinas, pero también en el campo de la recreación. Eso implica profesionalizarnos, ¿tá? Implica ser más profesionales y también ser investigadores de nuestras propias prácticas, poder reflexionar y producir conocimiento sobre nuestras propias prácticas profesionales y las prácticas sociales que se dan en torno al tiempo libre. Hoy no tenemos más remedio que pedir prestado las categorías a otros contextos porque no hemos logrado construir nuestras propias categorías. Pero es cierto, no pensemos que esas categorías nos van a ayudar a entender 100% nuestras realidades. Tenemos que construir las nuestras propias, ¿no? Sí, señor. Bueno, y bueno, ahorita voy seguimos aquí en Facebook, y voy a reunir una pregunta o varias preguntas en una, y es la que hace nuestro amigo Jorge Matallana, que nos saluda. Buenos días a todos, un abrazo. Y la que nos hace Helman también. Y los dos nos preguntan. Una, Jorge nos pregunta que si hay una maestría en recreación dentro de su universidad. Y lo otro que Helman nos pregunta también en el mismo sentido un poco, que si tienen doctorado para egresados en recreación. Y pues creo que doctorado solo hay uno, ¿no? Pero bueno, les voy a dejar que su merced. A ver, en nuestra universidad no, y a ver, Uruguay lo que tiene es que es un país de 3,5 millones de habitantes, o sea, es un mercado muy chico como para poder ofrecer, digamos, tenemos pocos estudiantes en una licenciatura de grado, ya en una maestría nos implica abrirnos a la región. Tuvimos un intento hace un par de años, ofrecimos una maestría que causó mucho interés, incluso fuera de Uruguay, pero que no logramos suficientes inscriptos porque evidentemente también tenemos una dificultad como país, y que en ningún ámbito Uruguay es demasiado competitivo en lo económico. O sea, es un país que es caro, y cuando produce hacia afuera tiene que competir
en calidad, pero no en precio, ¿no? En cualquier rubro, ¿no? Y nos pasa también en educación, ¿no? Podemos lograr una maestría de calidad, pero quizá el precio termina siendo muy, muy costoso para gente que viene de fuera. Yo ahí siempre recomiendo, hay buenas propuestas en la región. A nivel de maestría, en la Universidad Federal de Minas Gerais, a nivel de maestría y doctorado, tienen cosas muy, muy potentes en el área del ocio y la recreación. En mi caso, yo el doctorado lo hice en la Universidad de Deusto en España, que es un doctorado en ocio. En Europa sí está desarrollado el concepto de ocio, no tanto el de recreación, pero bueno, me sirvió como para justamente formarme. Y bueno, y sí hay muchos impulsos que con mucho esfuerzo, algunos años logran tener gente y otros años no. La maestría latinoamericana de ocio que se ha impulsado Colombia y México, o el diplomado en políticas de recreación que se impulsa desde Mendoza, en Argentina. Digamos, ha sido esfuerzos que, bueno, quizá no, no tan constantes como nos gustaría que se pudiera hacer, ¿no? Pero estas cosas muchas veces requiere esfuerzo de quienes la organizan y también de los que participan, bueno, lo cierto es que invertir en formación profesional para gente que trabaja en recreación, que tampoco es una profesión, digamos, que se pague mucho, es evidentemente un esfuerzo para todos, ¿no? Pero quizás yo les recomendaría a los que estén pensando en hacer una maestría, miren la oferta de la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil, o la de la Universidad de Deusto en España. Por lo menos son las que Sí, conozco. Hay alguna más que no conozco y no puedo sugerir. sí, de hecho en otro conversatorio tuvimos a la maestra Cristiane Gómez y Claro. ya nos refería precisamente a la maestría ahí en Bien. Y Brasil. Y también tuvimos en otro conversatorio al Manuel profe Cuenca, Ricardo Peralta. Sí, no, tuvimos a Ricardo Peralta también, ah, refiriéndose a la maestría la maestría que se hace también, latinoamericana. Bien. exactamente, que se hace digamos, ahí con Colombia, con la profe Esperanza Osorio también, con FUNLIBRE, se hacen ahí, entonces también, y con Manuel Cuenca también, obviamente, que estuvimos aquí en el conversatorio la vez pasada. Pero yo quiero referir a algo que precisamente nos hablaba Ricardo Peralta en el conversatorio pasado, y es como él, bueno, no recuerdo, creo que él todavía está en el proceso del doctorado en Deusto. Sí, él todavía lo Eh, está cursando. Sí, ah, ok, eso sí. Ujú. Y él nos refería a algo acerca de que el estudio del ocio en este doctorado, pues dista mucho de las realidades latinoamericanas y que de alguna forma, si uno lo quiere trasladar a Latinoamérica, tocaría hacer una traducción cultural. O sea, hablaba acerca del esfuerzo que ha tenido que hacer un poco para hacer esas traducciones culturales, porque lo que se enseña ya, como su merced lo dijo ahorita, se conoce sobre todo el tema del ocio. Entonces, Ujú. ¿qué opinión le merece ese doctorado en ese sentido? Sí. A ver, Dios, sin duda que evidentemente la mirada que puede haber en España no deja de ser una mirada europea, ¿no? Si bien tenemos mucha sintonía y es Iberoamérica, no deja de ser una mirada europea. Yo siempre digo que ese doctorado a mí me sirvió porque me abrió una ventana al resto del mundo, ¿no? O sea, es un doctorado eh, que tiene mucho vínculo con Latinoamérica, pero también tiene mucho vínculo con estos ámbitos donde se produce el conocimiento en el mundo, ¿no? Entonces, en cierta forma, me permitió generar ese puente, ¿no? O sea, si yo hubiera querido acercarme al conocimiento que se está generando en Europa, Estados Unidos, en Asia, sobre la recreación, por mi cuenta me hubiera costado muchísimo, y
ese doctorado me permitió echar esa mirada al mundo. Por otro lado, también reconozco, y en particular con Manuel Cuenca, que es, bueno, fue el que creó el doctorado, ahora ya está jubilado, pero sin duda que es un referente para todos los que están ahí, que también la constante presencia de latinoamericanos, Julia Garlero hizo ese doctorado, Ricardo Peralta está con su proyecto de investigación, pero también, o sea que hemos sido varios los que hemos ido a hacer ese doctorado. Yo creo que también hemos contribuido a cambiar la percepción en España respecto al ocio y a incorporar también una mirada diferente, complementaria, diría yo, pero también una mirada diferente a lo que es el campo del ocio. Sí hay que reconocer que, bueno, más allá de que las concepciones del ocio obedezcan a otras realidades, hay mucha producción y hay mucho conocimiento que realmente es interesante y que ayuda mucho también para reflexionar, ¿no? Y entonces creo que es válido marcando eso, decir, bueno, no es un doctorado para ir a aprender eh, lo que me va a resolver mis problemas a nivel de disciplina local, sino también como una experiencia de decir, bueno, de diálogos entre saberes, ¿no? Yo siempre digo que hay una tensión en la recreación en Latinoamérica entre los saberes que provienen de la academia y los saberes que provienen de la práctica, de la experiencia. En general, para quienes estamos en las universidades, a veces tendemos a minimizar esa producción de conocimiento que no sea de ámbitos académicos, pero en realidad en el campo de la recreación, buena parte del conocimiento que estamos produciendo, por lo menos en Latinoamérica, proviene no solo de la academia, ¿no? O diría más, proviene mucho más de fuera de la academia, ¿no? Y creo que justamente tenemos que reconocer que esos dos campos se necesitan y que, bueno, que hay que darles lugar en la construcción de conocimiento. Sí, es verdad, profe. Bueno, a ver si tenemos más comentarios aquí. Pues nos saludan. Diego Andrés, buen día, buen tema. Nuestro amigo William Bernal nos saluda. Diego colocó aquí varios del ciclo de conversatorios. Los 5 conversatorios ya coloqué los links. Los links están aquí en todas las... Sí, el de ludopedagogía, pedagogía de la expresión ludocreativa, el de lenguajes lúdicos, el de jugar con el espíritu de la travesura y el de ludificación de los aprendizajes. Creo que esos fueron los 5. Sí. Yo estoy bichando también ahora en la otra pantalla los comentarios y vi que Hellman hizo una aclaración a su pregunta. Sí. Yo justamente repregunté porque me había llamado la atención y creo que ahora Hellman lo aclara, ¿no? Palo Weichman en realidad es crítico con la posibilidad de que la recreación se dé en la escuela por justamente la posibilidad de pensar en una propuesta voluntaria o libre en un contexto de obligaciones. Sí, yo creo que lo que sin duda que la recreación tiene mucho que ver con la libertad de participar. Y creo que justamente cuando la recreación se da fuera del horario escolar, incluso en las instituciones escolares, no deja de ser una actividad libre, ¿no? Porque de hecho no hay ninguna obligación de participar, es una opción del sujeto, o por lo menos si son niños y niñas, del sujeto y sus familias, ¿tá? Pero no es una obligación institucional la de participar. Y de hecho, la diversidad de oferta también asegura la posibilidad de elegir y de construir mi propia trayectoria, ¿no? Yo en eso creo que quizá
la representación que tiene o la experiencia de escuela que tiene Pablo, que es más veterano, es otra diferente a la que tengo yo, ¿no? Yo creo que hoy, muchas escuelas, la recreación no deja de ser un territorio de libertad dentro de una institución que sí, sin duda, tiene que ver con lo obligatorio, ¿no? En buena medida. Pero de nuevo, ¿no? La categoría tiempo de obligaciones es una categoría que hace un rato lo comentaba, ¿no? O sea, hoy en día cada vez se sostiene menos, ¿no? Para entender lo que sucede, por ejemplo, en las escuelas o en el ámbito laboral. Ok, sí, yo creo que ya ahí se completó bien la pregunta. Bueno, profe, Luciano, nuestro parcero también, dice muy buena la propuesta, felicitaciones al consejo y a Ricardo, un colega, amigo y referente. Un saludo ahí manda el parcero Luciano de Argentina, ya desde Salta. Sí. Bueno, Lucho Mercado es otro que van a tener que invitar en los conversatorios, ¿eh? Porque Ya lo realmente tuvimos. está. Ya lo tuvieron, bien, bien. Ya. Porque. De hecho, ahí nos sin- charlamos harto con él y es amigo ya de nosotros, ¿no? Bien. Bien, bien. Él tiene una mirada, a mí me encanta la mirada de la recreación Ujú. que tiene y chévere, me gustan sus postulados, sus propuestas en torno a la recreación, me parecen interesantes. Bueno, profe, yo quiero hablar de una cosa que su merced también trata en su libro de la recreación y el juego como intervención educativa, ¿sí? Y es algo de lo que habla un poquito el profe Weisman, pero no sé si lo hablan en el mismo sentido, y es el recreacionismo, ¿sí? Eh, un poco, su merced dice que el recreacionismo es un modelo basado en la actividad, ¿sí? La pregunta sería esa, o sea, eh, ¿cuál sería la diferencia entre recreacionismo y entre una recreación? ¿Sí? Ujú. Y también Sí, las denominaciones que hay en torno al recreador o al recreacionista, ¿no? Enlazándolo un sí, poco ahí. sí, a ver, digo, creo que coincido mucho, digo, y de hecho Pablo ha sido de los primeros que ha marcado esta distinción entre el recreacionismo más de raíz, lo que viene a ser la matriz original de la recreación más anglosajona, vinculada con la educación física, de una mirada que yo creo que tiene mucho que ver justamente, y ahí sí, ¿no? Creo que cuando hablamos de recreación educativa, justamente estamos tratando de construir una categoría propia, ¿no? Porque la recreación educativa es un concepto regional de Latinoamérica, tiene que ver con experiencias que se dan en Latinoamérica, y no es, y no tiene que ver con la educación del ocio, que de repente es un concepto de otras latitudes, ¿no? O sea que, y tampoco con una mirada más terapéutica de la recreación como se sigue manteniendo en los países anglosajones. Cuando hablamos de recreación educativa, sí creo que eso, una construcción más regional, y realmente yo coincido ahí con esa idea de recreacionismo. Yo quizá lo que le agregué ahí fue un cruce con una reflexión que hace Manuel Cuenca aplicada a la educación del ocio y que la trasladé, ¿no? De nuevo, esta idea de cómo conceptos que surgen de otros contextos también los podemos tomar y adaptar para entender realidades nuestras. Él distingue entre modelos de educación del ocio centrados en la actividad y modelos de educación del ocio centrados en la experiencia. En realidad, son más que esos dos los que plantea para educación del ocio, pero en el caso de la recreación, tomo esos dos. Eh, para mí el recreacionismo es un modelo que está centrado en la actividad, ¿no? O sea, en la oferta de actividades, ¿no? El recreacionista lo que hace es, bueno, a partir de un tiempo disponible, digo, bueno, yo tengo que animar adultos mayores en un hotel o niños en una caja de compensación y tengo este tiempo disponible para hacer la actividad. Bueno, genero una oferta de actividades para que
los beneficiarios consuman esa oferta, ¿no? Si hago una buena propuesta recreacionista, será una propuesta de calidad, una oferta amplia, pero el foco está puesto en eso, en que la gente consuma la oferta que yo voy a llevar adelante como recreador. Hay un componente de libertad de elección, digamos, o sea, yo puedo elegir entre esto o lo otro. A veces, si hay un buen relevamiento de intereses, podré incidir un poco también en cuanto a la oferta, pero en realidad el que define esa oferta es el experto, el recreador. Eh, los beneficios que generan los enfoques centrados en la actividad son generalmente beneficios inmediatos y por eso funcionan muy bien, ¿no? Si yo hago una buena animación en un hotel, en una caja de compensación, logro realmente un impacto de la audiencia, la gente disfruta, la pasa bien, me agradece cuando se va, entonces realmente es muy gratificante en ese sentido, pero generalmente son beneficios más efímeros, ¿no? Cuando uno se sitúa desde un modelo centrado en la experiencia, ¿no? Lo que hace justamente es no poner el foco en las actividades, sino en, bueno, qué tipo de experiencia quiero generar en las personas que participan de una actividad. ¿Qué es una experiencia de ocio? Porque tiene evidentemente estos componentes de una libertad, una percepción de libertad, una motivación intrínseca, pero también vinculado con ciertas experiencias de ocio de calidad, pero que sobre todo tiene que ver con una experiencia de ocio o una experiencia educativa de ocio. ¿Ah? Porque lo que yo quiero es que esa experiencia genere un aprendizaje en quienes participan. Para desarrollar esa experiencia precisaré actividades, sin duda, pero quizá esas actividades no surgen de una programación que hace un experto, sino que surge de trabajar con un colectivo, con una comunidad, y es esa misma colectividad la que construye sus propias actividades, ¿no? Esto evidentemente que implica un proceso a largo plazo. Una experiencia no es una experiencia efímera, sino que es una intervención de largo plazo en el cual yo trabajo de repente a lo largo de un año con un grupo para construir las propuestas que van a asegurar esa experiencia educativa. Los beneficios quizás no sean tan inmediatos como en el recreacionismo. ¿Ah? Y eso yo creo que a veces es una dificultad. Porque claro, sería mucho más fácil preparar un juego que esté divertido, intenso, que la gente la pase bien y la gratificación sea inmediata, pero es mucho más difícil reunirme con un grupo y discutir sobre las necesidades que puede tener esa población, discutir cómo vamos a llevar adelante, qué objetivos nos vamos a proponer. Eh, Evidentemente que es otra forma de entender la recreación, pero es una forma de entender la recreación que pone el foco en la persona y no en las actividades, y en la experiencia que va a vivir la persona y no en las actividades. Los beneficios no son inmediatos, pero sí probablemente sean mucho más duraderos, sean beneficios que impacten en el largo plazo, y por eso son beneficios vinculados con lo educativo. Y lo más interesante es que realmente estamos hablando de libertad, no de elección, sino de autonomía, porque de esa forma nosotros vamos trabajando en la construcción de autonomía. Le vamos cediendo al grupo, a las personas, la posibilidad de poder eh, aprender a gestionar su propio tiempo libre. ¿Ah? En el recreacionismo, la persona no aprende a gestionar su tiempo libre. El día que desaparece el recreador, se acaba la experiencia. ¿Ah? En la recreación educativa, nosotros lo que vamos haciendo es educar para el tiempo libre y por lo tanto es de esperar que las personas, en definitiva, se apropien de esa experiencia y puedan seguir de ahí en más construyendo su experiencia. Hay ejemplos muy buenos en instituciones educativas, pero por ejemplo, un ejemplo más internacional, ¿no? Lo que tiene que ver con los Scout, ¿no? El movimiento Boy Scout que le llaman en algunos lados, en Uruguay se llaman Scout. Ellos desarrollan justamente un proceso de recreación como
centrado en el proceso y en la experiencia, ¿no? Porque justamente van trabajando a lo largo de muchos años en la progresión personal de ese sujeto, en un contexto de un grupo de referencia, y de a poco los animadores scout, en la medida que van progresando en edad, cada vez son menos animadores y cada vez son mucho más protagonistas los participantes, al punto que en la última rama, que en Uruguay se llama Rover, el animador es un referente que acompaña, pero que en realidad el proceso educativo lo llevan adelante esos jóvenes, ¿no? En cuanto a esa construcción de autonomía. Evidentemente que bueno, son como dos categorías teóricas muy puras, que después en los hechos la mayoría de las experiencias se sitúan en algún lugar de una línea continua entre esos dos polos. No es que hay recreacionismo puro y recreación educativa pura. No, en realidad la mayoría de las experiencias estamos en el medio, a veces cayendo más hacia un recreacionismo, a veces más a una recreación educativa, y por diferentes razones, ¿no? Lo cierto que yo siempre digo, si bien defiendo mucho la mirada educativa de la recreación, a mis alumnos les digo, me da igual por cuál enfoque opten, pero háganlo bien, porque se puede hacer muy mal la recreación educativa, se puede hacer muy mal el recreacionismo. ¿Ah? Entonces, si van a hacer una mala recreación educativa, bueno, hagan un buen recreacionismo. Y me voy a quedar mucho más contento a que intenten hacer una recreación educativa de mala calidad. No, pues sí, profe. Como diría Pablo Weishman, el recreacionismo es básicamente el desaburrir aburridos. Dice mucho eh, acerca del recreacionismo. Y creo que todos hemos de alguna forma, pues me incluyo ahí, pues personalmente, hemos sido recreadores y hemos sido recreacionistas en algún momento de nuestras vidas. De hecho, aquí en Colombia muchos empezamos, porque yo también empecé por ese lado, por el recreacionismo. Uno empieza por ese tipo de actividades, recreacionismo. Con el tiempo nosotros, por ejemplo, nos empezamos a ir hacia la recreación educativa personalmente y lo empieza a construir desde ahí, ¿no? No quiere decir que uno no se devuelva, porque sí, uno en su diario vivir recreativo, yo personalmente hago una cosa, hago la otra, dependiendo de. Entonces uno está en ese trasegar, no es que se ubique solamente, como decía el profe, no es que se ubique en un lado o en el otro, sino puede estar aquí o aquí, allí, o dependiendo donde sea, en algún momento. O sea, no es que porque estar en la recreación educativa uno no puede hacer recreacionismo, sino que creo que uno está en ese trasegar, ¿no? Sí, sí, Pues y es legítimo hacer recreacionismo, háganlo bien. Digo, o sea, un buen recreacionismo, pero o sea, no es que está mal ser recreacionista. Es decir, bueno, hay contextos en los cuales lo que se precisa es eso. De hecho, hay una cosa muy interesante que dice Esperanza Osorio, ¿no? De que en realidad al principio uno tiene que hacer, no lo dice hablando específicamente de recreacionismo, pero uno tiene que empezar justamente por generar las condiciones de bienestar para desde ahí construir una experiencia educativa, ¿no? Entonces, bueno, a veces uno arranca haciendo recreacionismo y bueno, y está bien. Bueno, esa es otra cosa. Muchos, aquí en Colombia pasa un poco, ¿no? Y es que muchos amigos que de repente se encontraron primero con la academia, ¿sí? Con los conceptos, que entraron a la universidad, que hacen su vida recreativa ha sido más desde lo conceptual, de lo académico, pues se ubican dentro de la recreación educativa y un poquitico que como que minimizan el tema del recreacionismo, dicen, no, eso no es lo importante, y también pasa al contrario. He conocido algunos amigos que están mucho desde el recreacionismo, tienen, por ejemplo, sus propias empresas o trabajan como coordinadores en alguna caja de compensación de estos procesos. Y también dicen acerca de los creadores o los que manejan la recreación educativa que se basan mucho en el concepto y que olvidan también la parte práctica y la parte vivencial de eso. Entonces, creo que hay unas dos posturas, por lo menos aquí en Colombia, ¿no? Pero siento yo que debe haber una armonización entre eso, ¿no, profe?
Sí, yo de acuerdo. Y creo que todos, por más que defendamos la recreación educativa, también seguimos haciendo recreacionismo cuando corresponde. O sea, no hay que verlo eh, como una cuestión de fútbol, bueno, soy de Peñarol, no soy de Nacional, o viceversa, ¿no? No quiero utilizar cuadros colombianos porque no sé de qué son hinchas de aquí los presentes, pero bueno, equipos colombianos. No, aquí hay, yo creo que nos están viendo de todos, de Millonarios, de Nacional, de América. Bien, bien. Bueno, profe, si quieres seguimos un poquitico con las preguntas que aquí tenemos. Nuestro amigo Jorge Matallana dice, ¿cuál es su opinión si se convierte una licenciatura en recreación para ser profesional en recreación? Bueno, aquí en Colombia existen dos carreras, como su merced sabe, relacionadas con recreación. Una es el profesional en recreación que está en la Univalle, allá en Cali, y otra es la licenciatura en recreación que está aquí en Bogotá, en la Universidad Pedagógica Nacional. Yo creo que Jorge, pues Jorge, que hace la pregunta, Jorgito, es amigo de nosotros y él es licenciado en recreación de la pedagógica, ¿no? Entonces yo creo que precisamente él hace esa pregunta en ese sentido y ese, en su opinión, si se convierte en una licenciatura en recreación para ser profesional. O sea, siento yo que él dice como que, bueno, una licenciatura en Colombia, no sé si en Uruguay, tiene que ver con la educación, ¿no? Es para docentes. Siento yo que la pregunta sería como en torno a que si es una licenciatura en recreación, solamente se centra, se basa en la recreación dentro de la pedagogía, dentro de la educación, mientras que pronto el profesional abra más el espacio, no sé, eso puede ser una pregunta, a lo social, bueno, a otros aspectos. Está bien. No, a ver, primero que nada, esa distinción entre licenciatura y profesional que tienen en Colombia no existe en Uruguay. Y ahí sí, en el caso nuestro, la licenciatura implica que es una carrera de grado de 4 años y que habilita a cursar posgrados, pero no hay una distinción del campo en el cual puede intervenir. De hecho, los recreadores, yo siempre digo, la licenciatura de hoy se llama licenciatura en recreación educativa, no por el ámbito de inserción profesional, sino por el énfasis, ¿no? Esto que estábamos hablando recién, ¿no? Nosotros queremos formar, ¿sí?, una mirada que no sea de un recreacionista solamente, sino de un recreador con un enfoque educativo. Pero después el ámbito de inserción es cualquier ámbito de inserción que pueda necesitar de alguien que domine el juego, las actividades recreativas, la administración del tiempo libre, las experiencias de ocio. Muchos se insertan en el ámbito de la educación formal, de la educación más comunitaria, los ámbitos socioculturales, pero también se insertan en los ámbitos terapéuticos, en el turismo, en lo que le llamamos la recreación organizacional, es decir, haciendo capacitaciones para empleados de una organización, ¿verdad? O sea que en ese sentido no está esa distinción entre licenciado y profesional. Si bien conozco las dos carreras y tengo muy buen concepto de las dos carreras, no conozco tanto como para ver la diferencia entre las dos propuestas de la pedagógica o la de Cali, ¿verdad? Ok, bueno, profe. Sí, es un poco porque aquí en Colombia se hace esa distinción, ¿no? A todo lo que tenga la denominación de licenciatura, se refiere que va encaminada hacia la pedagogía, hacia la educación, aquí en Colombia, ¿no? Sí, sé que en otros países no es lo mismo, entonces, pues, por eso, y por eso precisamente en la de Cali se llama profesional en recreación, Claro. que de pronto traería una connotación un poco diferente. Bueno, profe, ya estamos aquí terminando estos comentarios de Facebook. Dice Germán, el profe Luis Machado dijo en el último conversatorio que tenía unos libros publicados con usted. ¿Cuáles son? Pues precisamente responderle un poco a Germán, este libro que yo dije ahorita, que es La recreación y el juego como intervención educativa, es con el profe Luis Alberto Machado.
¿no? Sí, estaba buscando a ver si tenía alguno a mano, ya que tengo la biblioteca atrás, pero no vi ninguno. Sí, tenemos un libro con Luigi, La recreación del juego en la intervención educativa, que es un libro que lo publicamos en 2013, que en cierta forma, bueno, reúne muchas de las cosas que veníamos, a ver, más que produciendo, que veníamos sistematizando a partir de nuestras clases, ¿no? En buena medida como que las clases, el hecho de dar clase en la universidad nos ha llevado a tener que profundizar y pensar y sistematizar muchas cosas, y en un momento dijimos, bueno, vamos a ponerlo en un libro, con un desafío porque a su vez tenemos nuestros matices también entre Luigi y yo, más allá de que estamos en la misma universidad y trabajando mucho hace mucho tiempo. Yo había puesto mucho el foco en la recreación, él había puesto el foco más en el juego, y bueno, y ahí ese desafío de tratar de articular en un texto común. Por ahora es ese libro, estamos trabajando en un nuevo libro que va a recuperar cosas de ese libro y va a incorporar cosas nuevas. Yo creo que, a ver, un libro publicado en el 2013 en realidad sistematiza cosas incluso de años anteriores, o sea que estamos hablando de construcciones que tienen más de 10 años, y con la cual probablemente hoy día estemos en desacuerdo con muchas de esas cosas, ¿no? Entonces, más que reeditar ese libro que ya está agotado, queremos hacer un libro nuevo que recupere cosas, pero que sobre todo plantee cosas nuevas en las cuales hemos venido trabajando en los últimos años. Sí, de hecho, eso que el profe acaba de decir, nosotros con Diego lo hemos hablado. Como hemos tenido aquí en estos conversatorios, hemos tenido a profes como Cuenca, Weichman, bueno, varios, hemos notado cómo se han ido transformando esos postulados que cada uno hizo Ah, en su momento, en sus libros, ¿sí? De hecho, varios de los postulados que el profe Weichman hizo en su libro hace 22 años, mantiene algunos y otros los ha transformado. Entonces vemos como todo este movimiento, bueno, todo este campo de la recreación, pues se transforma a diario, ¿no? Y un poco lo hablamos con otro amigo de Costa Rica hace poquito, y decíamos cómo ahorita puede haber una nueva era del campo de la recreación a raíz de todo, ¿no? Digamos que la pandemia ayudó un poco, pero a raíz de pues, las transformaciones sociales que siempre hacen que todo esto se mueva constantemente, ¿no? No, y sin Entonces, duda, el conocimiento es muy dinámico, uno no puede seguir basándose en textos que fueron escritos hace 30 años, o sea, evidentemente que hay textos clásicos fundamentales que uno siempre va a volver, pero bueno, también tiene que ir a lo más reciente, ¿no? en ese mismo sentido, profe, yo considero, no sé si usted piensa lo mismo, yo creo que sí, a raíz de lo que acabo de decir, y es que cuando uno lee a cualquier autor, debe leerlo desde esto, desde su propio contexto geográfico, de su contexto temporal, ¿cierto? Un ejemplo es pues esos textos clásicos como el Homo Ludens, como las posturas de Dumas Edier también, que pues obviamente son europeas, pero hay que saberlas leer desde allá, ¿no? Porque muchas veces veo yo que algunos compañeros o algunos, sí, compañeros del sector, recreadores, pues se casan un poco con las posturas, y no digo que estén mal, digo es que simplemente hay que contextualizarla en el momento que fue escrito ¿Sí? para poderlas un poco también traer al hoy y en el caso de nosotros a esta referencia geográfica como es Colombia con sus propias vivencias, ¿no? ¿Qué opina de eso? Sí. No, bueno, justo mencionaste un muy, muy buen ejemplo. A ver, yo creo que sí que sin duda hay que contextualizar y entender lo que se escribe, desde qué momento histórico y geográfico se escribe.
Justo mencionaste el Homo Ludens, que el Homo Ludens es un texto que ha sido muy mal traducido al castellano, ¿no? En general lo hemos leído en diferentes ediciones en castellano, que aborda algo muy complejo como el juego, ¿no? Que el juego es como objeto de estudio, es de los objetos de estudios más complejos que ha sido abordado por las más diversas disciplinas, y aún así es difícil de entenderlo. Huizinga intenta hacer como una lectura totalizadora del juego, que es un desafío muy, muy fuerte, ¿no? Para un fenómeno tan complejo. Y durante mucho tiempo critiqué cosas del Homo Ludens que luego un colega argentino me hizo comprender que en realidad yo estaba criticando las traducciones del Homo Ludens y que probablemente Huizinga no había querido decir eso que estábamos interpretando. Y ahí entonces aprovecho para comentar, porque justo ayer la editorial Espíritu Guerrero, que es una editorial cooperativa de recreadores de Buenos Aires, que ha reeditado el libro de Frédéric Monet, que ha reeditado el libro... yo la sigo en Facebook. Esos bueno, ayer acaban de mencionar que salió un viejo proyecto de ellos, que es una reedición del Homo Ludens, comentada por Fernando Aucielo, que es justamente este colega argentino que hace 30 años que viene estudiando el Homo Ludens, y lo viene estudiando desde el alemán y desde otros idiomas que han tenido mejores traducciones. Es una obra original en flamenco, o sea que evidentemente es muy difícil acceder a la obra original, y además del final de la vida de Huizinga, o sea que tampoco podemos seguir profundizando en esa obra a partir de producciones posteriores. Pero Fernando Aucielo, que ha investigado mucho la obra del Homo Ludens en otros idiomas, como el alemán, hace una reflexión muy interesante, y esta reedición del Homo Ludens de Espíritu Guerrero viene comentada por Fernando Aucielo. Obviamente se lanzó ayer, no la leí, pero sí me genera mucha expectativa y la recomiendo porque tiene que ver con esto que decías, Edson, de poder no solo leer a un autor, sino estudiarlo, ¿no? Y para estudiarlo hay que entender lo que dice ese autor, en qué contexto, y creo que va a ser un aporte muy valioso. Oye, De por sí la editorial deja ya el correo para que las personas que soliciten el texto lo puedan hacer ahí, pueden buscar a la editorial en Facebook, y ahí aparece Bien. el correo para solicitar el texto. Es una editorial cooperativa, o sea que no es una editorial como una editorial industrial que tiene distribución, o sea que ahí tendremos que conseguir a través de colegas que vayan arrimando libros a las diferentes ciudades y países. Pero bueno, sí, por lo menos con el contacto, por lo menos podemos ver, capaz que en algún momento alguien que viaje a Buenos Aires puede arrimar libros para sus ciudades. Qué chévere. Yo no había pensado tampoco... el link. Listo. Yo no había pensado ese tema que el profe acaba de decir, y es que es el tema de la traducción, ¿no? Es el tema de la traducción. Puede que el Huizinga sí haya querido decir alguna que otra cosa en otro sentido y uno lo haya interpretado mal. Bueno, sería muy interesante leer esta nueva traducción de ellos, a ver qué diferente también puede traer en torno a lo que uno ya ha leído de los Ludens, por ejemplo, ¿no? Bueno, profe, aquí en el Facebook nos siguen saludando. Milena María Fontanilla, que nos saluda desde Santa Marta, Colombia. Santa Marta. Sí, dice buen día, saludos de Santa Marta. Saludos a Milena. Y también Juan Camilo. Juan Camilo, amigos, saludos amigos. Juan Camilo está en el Valle, en Cali. Bien. Y aquí pregunta precisa nuestro parcero Juan Camilo, nos pregunta, a propósito del tema entre licenciatura y profesional en Colombia, el término licenciatura se enfoca especialmente en las escuelas como lugar de acción. El profesional comprende más ámbitos como lugar de acción, la salud, lo comunitario, lo administrativo, entre otros. La ley 115 es la de la educación en Colombia. Habla sobre lo educativo y el papel de la licenciatura en Colombia. Bueno, él hace una aclaración en torno
a esas distinciones que hay aquí en Colombia en torno al profesional y en torno a la licenciatura. Me parece que es válida. ¿Sí? Y bueno, listo. Ya está ahí que Diego acabó de colocar el link. ¿De qué colocó Diego su merced el link ahí? De la editorial Espíritu Guerrero, para que de ahí en ese post directamente van a encontrar el enlace al texto. Ahí aparece el correo de la editorial, pues cuando ustedes ingresen al enlace y pueden solicitar el texto vía correo electrónico. Ok. Bueno, ahí ya quedó el enlace para los que lo quieran tener ahí. Igual, este editorial Espíritu Guerrero hace unos conversatorios muy chéveres, muy interesantes, de los cuales he participado en algunos. Bueno, unas miradas diferentes, de hecho, muy chéveres. Toca, o sea, invitados a verlos también, que pues ahí hay varios maestros que nos cuentan acerca de varios temas en torno a la creación, ¿no? Bueno, más saludos. Saludos de Nasrud, no sé cómo leerlo, Nasrudi. Bueno, saludos Gran Ricky, alto abrazo desde Río Gallegos, sur del sur. Río Gallegos. Me imagino que es Uruguay. No, es Argentina, al sur de Argentina. Es que casi al lado de los pingüinos, podríamos decir. Al sur, cerca de la Antártida. Sí, con razón dice. Sur del sur. Correcto. Sí, no, pues saludos de una vez, aprovecho saludos para todos nuestros amigos en Latinoamérica. Sé que nos ven, si no es en vivo, es en diferido, porque también hay mucha gente que nos ve en diferido, desde Argentina, desde Uruguay, desde varios lados, desde Venezuela, México, que nos ven, Ecuador, Perú, México, desde Costa Rica también nos ven. Bueno, ya desde varios lados desde Latinoamérica nos ven, profe, así que aprovecho para mandarles saludos a todos nuestros amigos, a nuestros parceros, Diego y yo estamos aquí desde Bogotá, Colombia. Entonces, un abrazo para todos y vamos a seguir en estos conversatorios. Cabe aclarar una cosa, y es que hace 8 días, la semana pasada, no tuvimos conversatorio. Entonces, como que veníamos acostumbrados cada 8 días, y hace 8 días no tuvimos, por varias razones, ¿no? Una de ellas también fue el hecho que se cruzó hace 8 días con un congreso que hubo virtual, que hubo en Venezuela, desde Venezuela, ¿sí? Entonces se nos cruzó, y fue desde el viernes, sábado y domingo. Entonces también con Diego hablamos acerca del hecho de que se cruzaba mucho, entonces que no nos parecía tan pertinente, y decimos un descansito, nosotros aquí, entre comillas, un descansito de los conversatorios, y hoy decimos retomar con el profe Ricardo Lema. Para los que no lo conocen, de pronto están llegando hasta ahorita la transmisión, porque hay gente que está ahí. El profe Ricardo Lema, que nos saluda desde el Uruguay y trabaja desde la licenciatura. Bueno, allá sí es la licenciatura en recreación educativa desde el Uruguay. Y pues para los que no han leído también el libro de él escribió un libro con el profe Luis Alberto Machado que se llama La recreación y el juego como intervención educativa. Entonces, hoy estamos con el profe Ricardo Lema. Ya llevamos, profe, ya casi 2 horas. Entonces ya estamos en las últimas del conversatorio. Pero, bueno, profe, yo quería, pues ya que hice un poquitico el nombre al congreso de hace 8 días, en el cual el profe participó con un tema que vamos a tratar un poco más a profundidad dentro de 8 días, porque va a estar la maestra Julia Gerlero. Pero quiero que nos cuentes un poquitico acerca de ese tema, porque en el Uruguay, pues también se vio la dictadura hace varios años, ¿no? Entonces, desde ahí se hicieron otras construcciones, y precisamente yo muy juicioso, ayer estaba viendo algunas, una en particular, bueno, varias, pero entrevista que le hicieron al profe hace como un año, y hablaba un poquitico el profe acerca de la recreación y del juego en dictadura, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que hablaba acerca de un proceso como era el Barbas, y bueno, quiero que nos cuente un poquitico acerca de esa relación que existió o que todavía existe. Bien. Porque no se puede sacar de las vivencias, en este caso uruguayas, ¿no? Sí, bueno, y a ver,
yo llego un poco a esas experiencias indagando en lo que es este enfoque de recreación educativa y sobre todo de recreación en instituciones educativas que se dan en Uruguay, lo que un poco lo comentaba al principio de la charla a partir de lo que fue mi propia experiencia como joven vinculado a la recreación. Llego a conocer, bueno, estas experiencias que se dan a finales del siglo XX, en las últimas décadas. Perdón que estoy acomodando porque me di cuenta que me estoy quedando sin batería. Se me había desenchufado la computadora. Sí. A principios hacia finales del siglo XX, se da un desarrollo de un enfoque educativo de la recreación en Uruguay, y paradójicamente me encontré que el punto de inflexión en el cual Uruguay pasa hacia una mirada más explícitamente educativa, está asociado justamente con un momento negativo para la historia del país, que es la dictadura cívico-militar de enfoque conservador, digamos. Hago esto explícito porque las dictaduras son dictaduras de izquierda o de derecha. En este caso era una dictadura de derecha. Al igual que muchas otras dictaduras que se dieron en aquel momento en Argentina, en Chile, ¿no? O sea, inspiradas por la influencia en aquel momento norteamericana, que favorecía mucho la instalación de dictaduras en Latinoamérica para combatir las ideas eh, de izquierda, en definitiva, sobre todo las ideas más marxistas. Lo curioso es que si bien todos los gobiernos totalitarios pasó con los fascismos o con el estalinismo en la década del 30, 40, 50, hacen un uso de la recreación como herramienta de control social. De hecho, la presentación que hace Julia Garlero va por ahí, ¿no? Como en definitiva la dictadura utiliza las prácticas de recreación como forma de control social. También la hacen los populismos, ¿no? Es una herramienta también muy fuerte de control social. Lo curioso del caso uruguayo es que en realidad hay experiencias de recreación que pasan a ser experiencias de resistencia a la dictadura, al punto que muchas de las organizaciones que se mantienen dentro de un contexto en el cual uno no podía participar de asociaciones, no podía generar ámbitos de reunión, todo eso estaba prohibido en un contexto de dictadura, muy perseguido. Estas experiencias de recreación generan ámbitos de organización social que mantiene un tejido social que probablemente se hubiera cortado mucho más si no hubieran existido estas organizaciones. Entonces, como experiencias que uno identifica con la recreación construyen o sostienen la red de vínculos social, sostienen a las personas, porque es un momento muy, muy complicado, ¿no? En el cual habían conocidos, hermanos que eran metidos en prisión o incluso desaparecidos, ¿no? Y uno dejaba de saber de él y no podía averiguar qué había pasado. O sea que en ese contexto tan, tan negro, tan oscuro, estas propuestas de recreación ayudan a sostener a la gente, a sostener la red social e incluso terminan generando situaciones explícitas de resistencia, ¿no? O sea, como en un campamento, por ejemplo, es una de las anécdotas que cuento ahí, en un campamento de líderes comunitarios de cooperativas de vivienda, de jóvenes, que era un campamento además que estaba muy controlado por las autoridades policiales, habían autoridades policiales presentes en el campamento, cómo se desarrolla la principal asamblea clandestina de líderes sociales de cooperativas de vivienda ante las narices de la policía, ¿no? O cómo unos juegos recreativos del club de la Asociación de Bancarios llena con 2.000 personas un evento, y cómo la policía rodea el club porque sabe que se está dando en ese momento una reunión
de los sindicalistas bancarios, de los directivos de sindicales de bancarios, clandestina, que estaba prohibido por la policía, y no se animan a entrar porque hay 2.000 personas jugando y haciendo actividades recreativas, ¿no? O como en definitiva muchas propuestas de colegios católicos, de scout católicos, muy controladas por la policía. A los scout católicos llega a haber intentos de infiltrar agentes para tratar de comprobar que habían actividades marxistas dentro de la asociación. Y cuentan que en definitiva en los campamentos cada carpa tenía que quedarse un scout cuidando la carpa porque tenían miedo que les infiltraran pruebas de volantes de propaganda marxista para tratar de desacreditar y disolver la asociación, ¿no? Lo bueno de todas estas experiencias es que además también tiene un impacto no solo en el retorno de la democracia, porque muchas de estas organizaciones son al momento, en los últimos años de la dictadura, en el cual nos volvemos a organizar para tratar de buscar una salida de la democracia, las organizaciones, las asociaciones que estaban organizadas en ese momento eran estas mismas que aparecen en estos relatos, o sea que son buena parte de la construcción democrática, pero además tiene un impacto en transformar la mirada de la educación física y de la recreación, ¿no? O sea, empezamos a visualizar otra forma de entender a la recreación, más ligada a lo popular, más ligada a las expresiones artísticas, a otro tipo de juego, que no sea solo el juego motor, a partir justamente de las construcciones que se dan en este periodo histórico. Entonces, nada, a mí me pareció que era un hallazgo interesante dentro de mi proceso de investigación, que iba por otro lado, no iba para ahí, y que en algún momento había que registrar, porque también lo cierto es que la mayoría de esas personas es gente que ya se está jubilando, o sea que es gente que por edad va a empezar a desaparecer, y esas experiencias iban a quedar en el olvido, y bueno, me pareció que era oportuno recuperar, ¿no? Y también para ayudarnos a problematizar hoy el vínculo que puede haber hoy con ciertas prácticas autoritarias en la región y, en definitiva, el papel que puede cumplir el juego y la recreación para ayudarnos a repensar ese tipo de experiencias. Ok, bueno, profe. Ya estamos entrando entonces en la recta final de este conversatorio. Muchísimas gracias, pero antes de irnos, sí quiero, pues dos cosas. La primera, a ver si su merced, de pronto, es que hay mucho, el tema de la recreación es tan grande que en un conversatorio pues es imposible, digamos que abarcar todo, ¿no? Obviamente. Entonces, lo primero es comprometerlo, a ver si el profe nos puede acompañar en otro conversatorio más adelante. Entonces, nos gustaría que nos volviera a acompañar. De pronto tocamos otros temas, de pronto pues repasamos algunos. Bueno, la idea de este conversatorio es eso, ¿no? De todos nuestros amigos aquí en Colombia, en Latinoamérica, todos no, muchos, pues ven este conversatorio. Algunos de nuestros amigos que están en Colombia, en otras regiones diferentes por ejemplo, donde existen los profesionales en recreación, como en Cali, en el Valle, en Bogotá y alrededores, pues le gustaría o quisieran estudiar la recreación, pero no tienen acceso desde sus regiones, ¿no? Por lo menos eso pasa en Colombia, un poco, ¿no? Desde diferentes regiones no está la oportunidad de acceder a los estudios en recreación. Entonces, nosotros con estos espacios quisimos brindar un acercamiento a diferentes, pues, maestros de la recreación, docentes, diferentes experiencias. Entonces, por eso su merced está aquí. Entonces, quisiéramos tenerlo en otra oportunidad, si usted, pues, a bien tenga. Y pues nada, agradecerle por haber participado el día de hoy también. Bueno, a la orden sí, con mucho gusto y sobre todo felicitaciones por esto. O sea, creo que está bueno esto que está pasando, de que se están generando muchas oportunidades para encontrarnos, ¿no? O sea, la pandemia en realidad, lejos de
de bajonearnos nos estimuló a tratar de aprovechar las oportunidades, a encontrarnos, y realmente está buenísimo esto, y bueno, sigan adelante. Con gusto volveremos a encontrarnos. Profe, Muchas gracias, muchísimas gracias. Ricardo. Gracias Por acompañarnos en esta jornada. Pues invitarlo también para dentro de 8 días, que tendremos a la maestra Julia Gerlero. Y pues si a bien lo tiene usted también, pues comunicarle de pronto a sus estudiantes, de pronto haya cosas que ellos puedan preguntar. Como le decía, este es un espacio que estamos abriendo para usualmente las personas que no pueden asistir a todos los congresos, que de pronto no conocen a todos los autores, entonces para acercarlos un poco más a la información. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos están viendo, y recuerden que dentro de una semana estaremos en este espacio, en este horario, con la maestra Julia Gerlero, que nos va a hablar del tema de recreación y dictadura. Ah, sí, Bueno, quede clara una cosa, y es que sábado, 10 de la mañana, ¿cierto, Diego? Ya lo dejamos los sábados a las 10. Es que hemos cambiado un poco, profe, los horarios, pero ya vamos a dejar los sábados 10 de la mañana, hora colombiana, ¿no? Para los que nos ven dentro del país. Mediodía para el Río de la Plata. ¿Qué horas son allá, profe? ¿Qué horas tiene en este bueno, momento? arrancó al mediodía, tenemos 2 horas de diferencia con Colombia. Ok, bueno, ya toca ir a almorzar entonces. Bien. Bueno, un abrazo, profe. Que esté muy bien, muchas gracias. Bueno, igualmente. Hasta luego. Feliz tarde.